Cómo transformar simples bocetos en imágenes realistas con la inteligencia artificial. ¿Te interesa? Quédate hasta el final del video para que aprendas algo increíble y útil para ti. Estoy seguro que una de estas tres cosas ya te ha pasado. Eres padre de familia y tu hijo a última hora de la noche te pidió una imagen súper realista de un avión. Tu jefe te pidió hacer un post sobre una comida rápida y no sabes cómo encontrar la imagen de una hamburguesa perfecta. Quieres hacer una broma a un compañero de trabajo y no sabes cómo crear una imagen realista de un bus lleno de animales. Pues para todos ustedes, hoy les traigo este tutorial rápido pero preciso. Por cierto, el fondo de esta pantalla lo hice con inteligencia artificial. Aquí abajo les dejo en la descripción de este video el link a mi video tutorial completo para que aprendan a usar este generador de imágenes. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a comenzar entonces directo a cómo hacer que un boceto lo transformemos en una imagen con la ayuda de la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a trabajar con SeaArt, como ustedes lo ven, y vamos a utilizar este vínculo que tiene SeaArt, donde tiene algunas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a darle clic y vamos a irnos directamente donde dice convertir bosquejo en imagen, que es esta, ¿sí? Aquí la idea es que ustedes hagan un dibujo con este lápiz que está aquí. En caso de que hagan algún dibujo y se equivoquen, pues simplemente pueden borrar todo el área, o si están dibujando, pues pueden borrar el tramo que se equivocaron. Para este caso vamos a comenzar de cero y vamos a hacer, o lo primero que vamos a hacer es un avión, ¿sí? Como ya saben, no soy un gran dibujante, pero vamos a intentar hacer un avión aquí volando en las nubes, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo así. Perdónenme, creo que se me fue un poquito el lápiz. Vamos de nuevo. Entonces vamos a intentar hacer algo así, donde el avión va así y aquí pues termina. Vamos a hacer un ala y acá vamos a hacer otra. Entendería que este sería el motor, igual acá, y pues pongamos unas ventanitas donde estén los pasajeros. Como está volando en las nubes, pues vamos a hacer unas nubes por aquí, otra por acá y otra por acá, ¿sí? Pues por aquí puede haber un sol. Y bueno, tenemos nuestra primera imagen de cómo sería pues un avión volando por las nubes. Lo siguiente, una vez que hemos dibujado, sería escribir un prompt de qué es lo que queremos que la inteligencia artificial diga: ah, ese boceto es un avión volando en las nubes, ¿sí? Entonces vamos a poner un airplane in the sky. Le vamos a dar a generar y la inteligencia pues artificial va a comenzar a hacer su trabajo. La idea es que va a transformar, como ya sabemos, pues mi boceto en tres diferentes imágenes mejoradas, obviamente, con la inteligencia artificial, o de lo que sería la interpretación de mi dibujo, obviamente hecho mucho mejor. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Esperemos unos segundos, ya se está cargando. Vamos a ver tres imágenes distintas y vamos a ver pues cuál salió mejor, ¿sí? Bueno, aquí están. Ajá, miren, tenemos tres imágenes. Entonces, fíjense la imagen, la original, que es la que yo dibujé. Tenemos una primera imagen, creo que es bastante buena. Si se dan cuenta, es un avión completo, volando en las nubes, muy bien. Tenemos una segunda imagen. Bueno, esta está un poco rara porque se ve que tiene una especie de pasto por ahí, como que no tiene mucho sentido. Y tenemos una tercera imagen donde tenemos otro avión que también se lo ve bien, pero me parecería que la primera pues es como la más consistente con el dibujo que yo estaba queriendo hacer, ¿sí? Como ya saben,
si ustedes quieren hacer un post de cómo comenzaron y cómo terminaron, pues ponen la imagen original, le dan aquí a descargar, se descargan la imagen que ustedes hicieron, y de las 3 imágenes las que más les gustó, o las 3, también se la pueden descargar y utilizarla para un post de ustedes. ¿De acuerdo? Como primer ejemplo era el avión, está hecho. Vamos a borrar todo, y vamos a hacer un segundo ejemplo que sería pues la hamburguesa. Vamos a hacer así un pan. Entendería yo pues que este es el tomate, podría ser acá la carne, ¿verdad? Un pedacito de lechuga por aquí y el pan final, ¿sí? Entonces vamos a borrar este prompt y vamos a poner aquí pues simplemente una burger, nada más, solamente así, a ver qué nos genera, ¿sí? Vamos a darle nuevamente a generar, y como ven pues la inteligencia artificial tomó mi super dibujo y justamente pues está creando con el prompt que le pusimos, que fue, volvamos a verlo, que decía burger, ¿sí? Es el único prompt que le pusimos, fue burger. La intención es que nos genere, así como la anterior vez, 3 imágenes de inteligencia artificial que obviamente va a mejorar muchísimo el dibujo que yo hice. Le va a poner colores, le va a poner texturas y se van a ver muy bien. Ya se está cargando. Ajá, aquí están. Fíjense la diferencia, ¿no? Lo que yo dije que era una hamburguesa, pues con el prompt que le pusimos, fíjense la primera imagen. Díganme que no les da ganas de comerse una hamburguesita así, sí, ¿no? O una segunda, también muy buena. Y una tercera. La verdad es que de las 3, creo que me quedaría con esta. Me gusta mucho la imagen, está bastante bien. Y obviamente ya saben, pueden descargarse el original, y cualquiera de las que les haya gustado, pues se pueden descargar. ¿De acuerdo? Un tercer ejemplo, como lo decimos al principio, pues va a ser hacer un bus que tenga animales. Vamos a ver cómo nos sale este de aquí. Vamos a hacer una especie del techo del bus, ¿verdad? Aquí sería la parte frontal. Les voy diciendo qué voy haciendo para que me entiendan también, ¿no? Estas son pues las ventanas del bus, ¿no? Vamos a ver. Así. Y esta sería como la parte de abajo. Unimos. Algo así. Por aquí estaría pues obviamente el conductor. Esa parte frontal del bus. No me gusta mucho el bus, pero creo que nos entendemos. Y esta sería pues una llanta. Y por acá le vamos a poner otra llanta. ¿Sí? Y creo que estamos... Creo que lo entiende. Por aquí pues podríamos decir que este es un conejito. Igualito, ¿no? Podría ser que aquí yo tenga, no sé, una especie de otro animalito. Y listo. Entonces ahora, en vez de ponerle un burger, le vamos a quitar esto y le podríamos poner un school bus with animals. Vamos a generar. Como ya saben, nuevamente la inteligencia artificial va a tomar mi lindo dibujo y me va a crear pues 3 imágenes con inteligencia artificial que van a mejorar obviamente la idea que yo tuve utilizando el prompt que ustedes vieron, ¿verdad? School bus with animals. Vamos a ver qué ideas nos genera. Entendería yo que como es un school bus, ajá, correcto, lo voy a poner como amarillito porque obviamente es un school bus normalmente. Bueno, ahí está mi imagen original. Ustedes ven pues imagen número 1. Pueden ver pues una imagen número 2 y una imagen número 3. Creo que hay que mejorar el prompt para que salgan los animales. No creo que haya interpretado que estos eran 2 animales, entonces
podríamos mejorar un poquito el dibujo y el prompt, ¿sí? Bien, y lo último que les prometí al principio es que aparte de que ustedes pueden hacer un dibujo, ¿sí? Otra cosa que también les permite esta herramienta es cargar algo que ustedes ya hayan creado, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que están haciendo un dibujo a mano, ¿sí? Y ese dibujo a mano, a pluma, a lápiz, a carboncillo, a lo que hayan ustedes estado haciendo, deciden que la inteligencia artificial se los mejore. Entonces ustedes pueden poner aquí una imagen de ciertas características, de cierto tamaño. Vamos a mover un poquito para acá la imagen. Vamos a coger esta imagen que está aquí. Les adelanto que esto no lo hice yo, lo hizo mi hija, que es la que sabe dibujar, y creó esto. Entonces le voy a decir a la inteligencia artificial que ahora tome esta imagen que ustedes ven aquí y que la transforme en algo de colores. Podemos ponerle red, yellow and green vila, ¿sí? Le vamos a dar generar. De la misma forma, en vez de que haya sido un dibujo que haya sido hecho directamente en la plataforma, la inteligencia artificial toma la imagen como tal, que ustedes ya vieron que yo la hice un JPG, y la cargué dentro de la herramienta. Es importante que sepan de que debería no pesar mucho la imagen y que la dimensión debería ser máximo de 300 por 300 para que la pueda tomar la herramienta sin ningún problema, ¿sí? Ajá, miren el resultado de las imágenes. Como ustedes recordarán, le dijimos red, yellow and green vila, y pues nos creó unas 3 imágenes muy interesantes. Me parece que esta última podría ser como la que más se asemeja al original. Y bueno, así ustedes pueden pues seguir haciendo, ya sea que hagan algo a mano y lo carguen aquí donde dice cargar, o vuelvan al tablero y quieran dibujar directamente en la herramienta. Bien, hemos llegado al final de este video tutorial. Como ya saben, me encanta hacer estos videos tutoriales para ustedes, para que lo puedan ustedes ver una y otra vez y aprender cómo convertir un bosquejo en imagen con inteligencia artificial. Por favor, déjanos tus comentarios, dinos qué es lo que más te ha gustado del video, danos un like y suscríbete al canal. Soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo. Gracias.